llevarlo de nuevo al territorio de las termodinámicas, ¿no? ¿Estás confitriona, Gabriela? ¿Todo bien? Buenas noches, profe. Sí, 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 ahí lo puse yo para grabar. Uh, Bueno, listo, buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Es el último tema que vamos a ver, ¿sí? Es el segundo principio de la termodinámica. Es un tema que a mí particularmente me agrada mucho. Espero poder compartírselo, por lo menos el interés. Denme un comprendido más o menos si me escuchan y demás, y ya arrancamos. Sí, se escucha perfecto, profe. Genial. Sí, profe, yo también, se escucha muy bien. Bueno, genial, gracias. Les decía que va a ser el último tema. La verdad que hasta hace un rato estuve cambiando cosas porque quiero darle lo más sintético, pero también lo más sustancioso posible. El segundo principio de la termodinámica lo vamos a aplicar mucho en las materias que vienen, en particular bueno, en todas las especialidades se trabaja con termodinámica como ciencia, como materia, como disciplina, como espacio curricular. Así que también ahí yo me voy a conformar con que eh, algunos conceptos básicos lo tengan bastante claro desde acá. Créanme que les va a venir muy bien y les va a resultar bastante más sencillo abordar algunos problemas que después van a ser un poco más costosos seguramente. Bien, algunas cositas que antes que me olvide se las voy a decir y después si es necesario las reiteraremos. Nosotros vamos a tener 4 clases de termodinámica, ¿no? Vamos a ver hoy una introducción al segundo principio. Hoy es miércoles. El lunes vamos a estar en una clase de práctica de primer principio con repaso de esta teoría que es muy corta, pero sí es bastante contundente y yo la dejé corta, ¿no? No es que es corta el segundo principio. Y el lunes vamos a trabajar sobre los problemas del segundo principio. El miércoles siguiente vamos a ver ciclos térmicos y el último lunes va a ser práctica de ciclos térmicos ya desde la mirada del segundo principio. Después nos quedarían 2 clases de repaso, ¿sí? Habíamos dicho con el ingeniero Duarte que le daríamos 2 clases de consulta, serían no de repaso, 2 clases de consulta, y después el segundo parcial, ¿sí? Después el segundo parcial. Para el segundo parcial, lo que ya les digo desde el primer día que los vuelvo a ver, desde hoy, porque el lunes también se los voy a repetir, necesitamos la confirmación de los que van a rendir. A ver, el primer parcial que tuvimos nosotros presencial, fuimos los primeros, o una de las primeras cátedras masivas en que nos fuimos a tomar y no había mucho reglamento, no había mucho procedimiento en la facultad, de manera que nos vino bien porque entramos todos los que tuvieron la voluntad de entrar. Bueno, resulta que ahora, para ir a la facultad, hay que cumplir un protocolo. El protocolo básicamente consiste en estar vacunado. Y si no estás vacunado para los parciales, tenés que tener un PCR. Eso quiero que me lo vayan avisando porque ahora hay mucha gente en la facultad y nosotros tenemos que informar con anterioridad quiénes van a ir y quiénes no. ¿Sí? Nosotros para el primer parcial lo que hicimos fue mandar la nota completa con todos los inscriptos y después que vaya el que vaya. Y nos habíamos preparado con Omar, con una serie de aulas que eran muchísimo más de las que nosotros usamos. Si mal no recuerdo, habíamos ordenado 6 aulas, por las dudas que caigan masivamente y tener el distanciamiento y todo lo demás. Ahora bien, nosotros usamos que creo que alrededor de 2 o 3 aulas, pero estábamos solos, ¿sí? Estábamos solos en la facultad, como les decía, éramos los primeros. Yo el otro día fui a hacer un trámite a la facultad y ya hay más aulas ocupadas, con pocos alumnos, pero hay aulas ocupadas, de manera que nos piden con anterioridad la precisión de los alumnos que van a ir. ¿Qué significa esto? Si alguien ya está con la documentación en regla, que es decir, tener las 2 vacunas, ¿sí? O al menos una, ¿sí? Él dice al menos una, por favor, y tiene el deseo de hacer el segundo parcial, por favor nos informe por correo, ¿sí? Con un simple correo diciendo, tengo las vacunas al día,
voy a hacer el parcial. Entonces nosotros ya vamos armando la lista. También nos piden, ¿sí? Les voy adelantando, yo voy a hacer una nota y se las voy a mandar a ustedes, o las voy a dejar ahí en la plataforma, donde le piden los requisitos, pero básicamente son estos, ¿no? Tener las vacunas, y me tienen que, bueno, eso por privado, mandar un número de teléfono, cosa de que si llega a saltar algún caso, inmediatamente se lo aísla vía telefónica. Así que, si no soy muy claro, y por supuesto, la otra condición es que tengan la intención de hacer el parcial. Si no tenés la intención de hacer el parcial, no te preocupes, no mandes nada, no te vayas nomás. Nosotros, para ir organizándonos la cantidad de aulas y demás, vamos a pedirle, yo les voy a insistir durante todas las clases, cómo vamos con la comunicación hacia nosotros, ¿no? Para ir haciendo las listas y demás. Si alguno se ofrece para no, mejor que sea personal, porque cada cual que se haga responsable. Le manda un correo a Omar o a mí, ¿sí? En principio me pueden mandar a mí, cualquiera de los dos, vamos a ir armando la lista. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. No sé cómo están haciendo en otras materias, pero la verdad que nosotros para tomar, a ver qué tomamos, algún final creo, tuvimos que hacer más procedimientos y a mí particularmente me han pedido hasta la libreta sanitaria donde constaba vieron que hay una aplicación. Bueno, es bastante engorroso, yo me quedé un poco desencantado, pero bueno, nosotros queremos hacer el segundo parcial. Nos pareció que la experiencia del primero fue muy linda, al menos verlos y poder esperarlo hasta que terminen y no correr con el estrés de que no tengo señal, etc. Queremos ir haciendo algún paso ya en relación a lo que fue el año pasado. Cualquier duda, cualquier cosa, cualquier cuestión que consideren y tengan, por favor, no dejen de mandar un correo por privado, y así lo podemos ir resolviendo cuanto antes, ¿no? Igual estamos a tiempo, estamos casi a 20 días, un mes del parcial. Claro está que después nos vienen los recuperatorios y demás, pero bueno, creo que con el segundo parcial nos vamos a poner ducho y ya vamos a poder resolver la situación. Rápidamente, al menos esperamos, ¿no? Bien, vamos a arrancar con esto de la termodinámica. Nuevamente les voy a pedir que me digan si ven lo que yo veo, es decir, Sí, profe. bueno, la unidad es la 16, ¿sí? La unidad es la última, la 16, y lo que vamos a ver, como les decía anteriormente, es el segundo principio de la termodinámica. Ahí a principio de año, como cuando guía, como pensábamos que ya para esta altura estaríamos dando clases presencialmente, al menos yo, íbamos a hacer los ejercicios en clase, de manera que no habíamos puesto los resultados, pero al final del Power le acerco algunos ejercicios que, como ustedes saben, algunos por ahí pueden llegar a tener algún error de tipeo o de error concreto, no dejen de mandármelo. Pero yo preferiría, igual van a estar los resultados, yo preferiría, si no son tan ansiosos, si podemos aguardar hasta el lunes, porque se va a agrandar y que sí repasen todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Si pueden repasar el primer principio, va a ser muy importante. Si pueden repasar el primer principio, onda que tarea para el hogar, repasate el Power del primer principio, ¿sí? Para el lunes va a ser muy provechoso, ¿no? Va a ser muy provechoso. Y déjame que te ayude con la guía de trabajos prácticos, y es más, te agregue algunos que estén un poquito, me parece a mí, un poco más interesantes, ¿no? Bien, así que, pero bueno, si querés ir haciéndolo, los resultados lo vamos a poner ahí al final del Power. Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? Vemos que el primer principio de la termodinámica, no sé si se acuerdan,
sostiene que todos los procesos termodinámicos, en los procesos termodinámicos la energía se conservaba. Digo se conservaba porque como vimos el primer principio, en realidad en el principio dice que se conservaba. Pero lo que no te da el primer principio de la termodinámica, ¿sí?, es la factibilidad, la posibilidad de que ese proceso se realice, ¿sí? Ya descuenta que el proceso se va a realizar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Q igual delta U más W, ¿sí? Q igual delta H más LC o WC, ¿sí? Ya está dado el proceso, ¿no? Es decir que cuando los físicos, ¿sí?, los estudiosos de la termodinámica, vieron que no era suficiente, entonces vieron la necesidad de comenzar a estudiar, ¿cuándo se va a dar el proceso? ¿Si se va a dar o no se va a dar? Tal vez te resulte un poco incómodo lo que te estoy diciendo, pero vas a ver que en todos procesos termodinámicos, como vimos, en todos los procesos pueden ser cíclicos, ¿sí? Y todo proceso puede convertir de una energía a otra, de una forma a otra. Lo que nosotros vamos a trabajar básicamente en este tema es convertir la energía térmica, es decir, el en trabajo, ¿sí? Yo acá te escribí, te puse que, por ejemplo, un proceso cíclico puede convertir todo el trabajo en calor, pero no se puede producir el proceso inverso, es decir, todo el calor es decir, convertir todo el trabajo en calor, pero no se puede producir el proceso inverso, ¿sí?, sin que intervenga una máquina o algo, una acción exterior que así esto lo propicie. Mediante este ejemplo se producen también algunas transformaciones, ¿sí?, que pueden ser, de alguna forma o no, iguales o no aprovechables. A ver, vamos a ver cómo se justifica, ¿sí?, la creación del segundo principio de la termodinámica. La creación del segundo principio de la termodinámica, vamos a encontrar que las definiciones de este segundo principio, hay varias definiciones, ¿sí? Hay varias definiciones. Nosotros vamos a ver algunas, más particularmente vamos a ver 3 definiciones. Esas 3 definiciones, por más que parezcan disímiles, en todos los casos, son equivalentes, es decir, son las mismas. ¿Qué es lo que te quiero expresar con esto? Que hay en distintas épocas y distintos tiempos, ¿sí?, se trató de definir de una manera dada el segundo principio. La primera que te voy a presentar es el enunciado de un tal Kelvin, ¿sí?, Kelvin Planck, y dice que no es posible que un proceso, ¿sí?, cuyo único resultado sea la absorción del calor procedente de una fuente o un foco frío, la convierta totalmente en trabajo. A ver, vamos a tener que ir familiarizándonos, y con estos esquemitas. Fíjense, acá vamos a representar, ¿sí?, acá vamos a representar un foco caliente o una fuente caliente. Cuando hablo de foco es lo mismo que hablo de fuente, ¿sí? En algunas bibliografías dicen foco, algunas dicen fuente, yo utilizo indistintamente cualquiera. Lo que sí quiero que tengas como presente, más que cómo decir, es qué acción cumple. La fuente caliente o el foco caliente lo que a mí me garantiza es la entrega constante de calor a una temperatura constante. Es la entrega constante de calor a una temperatura constante. Vale decir que yo no puedo pensar acá, ¿sí?, en un fósforo que vieron que se consume, ¿sí?, está en un punto, a lo mejor a 700 grados Celsius, entregando una ínfima cantidad de calorías, pero a una temperatura muy alta, y luego con la evolución, ¿sí?, de la combustión, se consume, ¿sí?, y deja de entregar los parámetros que en un momento lo tenía. Es decir que eso no sería un foco, ¿sí? En realidad, para que sea tomado como tal, desde el punto de vista esquemático y cómo trabajan estos autores, ¿sí?, los parámetros se deben sostener a lo largo en el tiempo, por lo menos durante el estudio, ¿no? Durante el estudio. Entonces, si nosotros tenemos acá una fuente de calor, que puede ser grande, pequeña, ¿sí?, mayor que 0, por supuesto, una fuente de calor, me dice don Kelvin Planck
que es imposible producir totalmente esa energía en trabajo, mediante cualquier dispositivo o máquina, ¿sí? Me es imposible, ¿sí?, convertir la totalidad de la energía térmica o calórica en trabajo. Es imposible, ¿sí? También te vas a tener que familiarizar con un esquemita, así que acá va a estar alojado una MT, que representa máquina térmica, una M, ¿sí?, o una MTD, máquinas térmicas directas. Ya vamos a ahondar sobre eso, ¿sí? Segundo principio, entonces, dicho por Kelvin Planck, es imposible que la totalidad del calor que genera una fuente caliente sea transformada íntegramente en trabajo. Eso es imposible. Hay otro también que se anota en las definiciones, ¿no? La definición del segundo principio, según Clausius, dice que no es posible que un proceso cuyo único resultado sea la transformación de calor de un cuerpo, me entregue del que está a menor temperatura a uno que está a mayor temperatura. Presento un nuevo esquemita, ¿sí?, incompleto, como veremos más adelante. Pero vamos a ir ahondando en estas cuestiones. Vamos a poner la fuente caliente o el foco caliente, y lo vamos a representar generalmente con el color azul. Ahora bien, en tu apunte, si vos querés hacer un óvalo, un redondo, un cuadrado, ¿sí?, como quieras, lo pones FC, ¿no?, en fuego caliente, ¿no?, y acá FF o fuente fría o foco frío. Generalmente los fríos, ¿sí?, se representa en termodinámica con colores cercanos al azul, ¿no?, azul, celeste, etc. Te dice, ¿sí?, de Clausius, que es imposible que la energía térmica circule en el sentido del frío al caliente, ¿sí? Te dice Clausius que esta transformación no es posible, no es posible. De hecho, nosotros acá es más visible y se puede observar mejor, ¿no? Se puede observar mejor, diciendo que esto no es posible. De ser posible, nosotros en nuestra zona, ¿sí?, tendríamos la ventaja de que el frío entraría en forma de calor para adentro, ¿no? Y es todo lo contrario. Nosotros tenemos la fuente caliente dentro del hogar, ¿sí?, y se disipa, ¿sí?, hacia el exterior, hacia la fuente fría, ¿sí?, siguiendo justamente el camino inverso al que... Es común ver este fenómeno, ¿no?, y ejemplificar, por ejemplo, en lo que acabo de decir en relación a la transferencia de calor. Nosotros vemos que la transferencia de calor, varias formas de transmitir el calor, nosotros podemos ver por conducción, convección o radiación. En este caso te cuento cómo se transmite a través de sólidos, ¿sí?, por conducción, ¿sí? Un cuerpo que está frío de un lado, ¿sí?, azul, y caliente del otro lado, rojo, ¿no?, tiende a ir, o se va el calor va a seguir, va a pasar, se va a trasladar, va a fluir, el flujo calórico, va a fluir, ¿sí?, en el de mayor temperatura, está más rojo, al de menor temperatura. Esto no sucederá. Esto no sucederá. Sucede en la naturaleza, ¿no? No sucede en la naturaleza simplemente, ¿no? Podría suceder si yo genero condiciones para que sí sucedan, que ahora vamos a ver, ¿no? Pero en la naturaleza esto no da. Es decir, que fíjate, si yo analizo el de Kelvin Planck, el enunciado de Kelvin Planck, y me dice que yo no voy a transformar toda la energía que genera acá en trabajo, y lo junto con este de Clausius, de hecho hay un teorema que los relaciona, ¿sí? Vamos a ver que ninguno de los dos se contrapone. Alguna salvedad respecto a lo que es conducción, ¿sí?, que es cuando pasa la energía térmica o se transmite desde la fuente caliente a la fuente fría. Vamos a ver un poquito una nueva función que se las presento, no sé si alguna vez la en otros espacios, en otras materias, que se llama entropía. La entropía. Vamos a comenzar a hablar de la entropía, ¿no?, porque todo esto es muy lindo. Fíjense que hasta ahora no metimos ni una fórmula, ¿no? Quien nos da el argumento analítico como para poder cuantificar este fenómeno, entre otros, es la entropía. Define una nueva función, te la presento, y la llamamos entropía, y la vamos a representar con la letra S mayúscula.
Esta función nos va a permitir caracterizar, ¿sí?, para qué lado va el calor, ¿no? Qué sentido tiene el calor, si es posible el salto térmico, ¿no? Si es posible, perdón, la transferencia de calor. Ya te conté la película. A través del salto térmico. Es decir, que la entropía nos va a permitir ponerle fórmulas o ponerle números. La entropía vamos a hablar ahora y vamos a hablar mucho también en estas últimas 2, 3 clases que nos quedan. Pero te adelanto algunas cosas, ¿no? La entropía la representamos, como te decía, con una letra S, ¿sí? Y no nos interesa tanto el valor que tiene la entropía, ¿sí?, en sí, que es sino la diferencia de entropía. Eso me parece que está bueno a esta altura de la clase, que te vayas haciendo un poco la idea de que no es tan importante decir cuánto tengo de entropía en un sistema, sino cuánto saltó, cuánto cambió. Vale decir que puede ser que tenga, vos no te preocupes, es energía, o sea que vamos a hablar en variaciones de entropía en Joule, por ejemplo, o en kilocalorías. Puedo decir que tengo una variación de entropía de 1 kilocaloría a 2, es decir, o a 5, ¿no? Es decir, que la variación de entropía fue 4. Y yo también te puedo decir que tengo 1000 a 1001, ¿no? Es decir, que la variación de entropía en el segundo caso fue de 1 kilocaloría, de la unidad que esté trabajando. Es más importante la variación que la cantidad en sí. Por eso vamos a trabajar con delta S, es decir, con variación de entropía. Para ir adornando un poquito más y justificando el concepto de la entropía, te cuento que es una función de estado. Es una función de estado. ¿Se acuerdan? Pero nosotros en termodinámica llamábamos estado o función de estado, ¿sí?, a algunos parámetros característicos. Ellos eran la presión, el volumen y la temperatura, y la energía interna. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, que me representaban, ¿sí?, qué presión tenía en un estado determinado, era importante, qué temperatura tenía en un estado determinado, etc. Y en este caso, ¿sí?, la entropía es tan función de estado como estas otras, ¿no? Es tan función de estado como estas otras. Vale decir que la voy a tener que ver, estudiar y analizar en un momento determinado, ¿sí? La entropía también tiene algunas otras características, ¿sí? Darle un valor cuantitativo a la entropía, ¿sí?, hay que sumar todos los estados intermedios, ¿sí?, de la entropía, ¿sí?, todos los estados pequeños. Y la evolución de la entropía, cuando te digo evolución, significa que estoy en un estado, por ejemplo, acá, ¿sí?, estoy en este lugar y evoluciono para allá, me voy para allá, ¿sí? Lo podríamos representar en una curva, no sé si se acuerdan, ¿sí? Evoluciono para allá. Lo importante en el caso de la entropía es que esa evolución se alenta, ¿no? Se alenta. Esta ecuación, fíjense lo que representa, ¿no? Dice que para cuantificar el valor de la entropía de un sistema hay que sumar todos los estados, por eso integro, ¿sí?, intercambian calor a una temperatura absoluta constante, ¿no?, a una temperatura constante. Es decir, que tengo que sumar todos los estados. Esta formulita es importante que la veamos un ratito. Si yo tengo, por ejemplo, como veíamos el dibujito anterior, ¿no?, el cubo S o el prisma rectangular que se iba de un lugar para el otro del calor. Si yo pretendo, ¿sí?, que ese proceso, quiero saber la variación de entropía, ¿sí?, quiero saber la variación de entropía, voy a pensar que el proceso o los espacios que yo estoy analizando son lo suficientemente pequeños que yo los puedo considerar reversibles. ¿Qué significa? Imagínense que tenemos que subir, por ejemplo, de un piso a otro. Yo acá tengo al lado mío una escalera. Tengo que pensar que los escalones, entre escalón y escalón, que se produce el proceso, ¿no?, de un salto de un Q1 a un Q1, 2, a un Q1, 3, o a un Q2, Q3, Q4, etc. Ese salto, ¿sí?, de cantidad de calor que evoluciona un sistema de un estado a otro, debe ser lo suficientemente pequeño para que si yo voy de un escalón al otro o del otro al primero, prácticamente no sienta que he avanzado, ¿sí?, en cuanto a la altura un escalón. Es decir, que sea como una
más que como una escalera, que sea como una rampa, ¿sí? Muy, muy suavemente inclinada. A eso se denomina en termodinámica estados reversibles. Si bien al final de la transformación se advierte la variación de calor, al final de la transformación, pero en los estados intermedios no. Aquí cobra relieve, importancia, ¿sí? Toda la terminología y la teoría de diferencial, ¿sí? Porque los saltos son pequeños. Si el cambio, ¿sí? Acá te estoy diciendo, ¿no? Para que suceda esto, porque lo que te expliqué es muy lindo, pero ¿cómo sucede eso en la naturaleza? ¿Sí? Sucede cuando las transformaciones se hacen de manera muy controladas y muy lentas, ¿sí? Entonces, se dice que el proceso es reversible. Si el proceso se realiza en forma reversible, por eso el Q acá no es un diferencial de Q cualquiera, diferencial de calor, en un proceso reversible, ¿no? Se realiza a temperatura constante, es decir, un proceso isotérmico, la variación de entropía nos va a quedar de esta forma, ¿no? Fíjate vos que va a quedar directamente la variación de entropía como el cociente, ¿no? Como el cociente, ¿sí? Entre el calor integrado, un sistema reversible, y el tiempo, y la temperatura a la que fue hecho este proceso. Esto es importante, mirá. Porque acá, a ver si expresé bien lo que quería transmitir. Queda más claro que cuando un sistema recibe calor aumenta la entropía. Aumenta la entropía. Y cuando un sistema cede calor, la entropía disminuye. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate que la temperatura siempre va a ser positiva. La temperatura en la que voy a trabajar, creo que lo anoté, ¿no? Sí, porque la temperatura a la que voy a trabajar es una temperatura absoluta. Número uno, yo que vos anoto esto. La temperatura que trabajo en este tema, ¿sí? Y en prácticamente todo termodinámica, tiene que ser la temperatura absoluta. ¿Se acuerdan cuando veíamos termometría, ¿no? La temperatura absoluta en nuestro caso es la temperatura en grados Kelvin. Vale decir que siempre esto va a ser positivo. Es decir que si en esta expresión, ¿sí? Este valor del denominador va a ser positivo siempre, porque voy a trabajar con temperaturas absolutas. Por más que el proceso te lo den en grados Celsius, vos pasalo a Kelvin, a Kelvin, sí. Vale decir que si yo acá tengo un positivo, quien va a decir si el salto entrópico va a ser positivo o negativo, va a ser el calor. Vale decir que cuando el calor es positivo, la variación de entropía va a ser positiva, y cuando el calor es negativo, la variación de entropía va a ser negativa, ¿sí? Nosotros recordamos que un calor, que cuando un sistema recibía calor, el calor era positivo, y cuando el sistema cedía calor, el calor era negativo. Bueno, considerando esto, sí, pequeño repaso que insisto, si no te quedó claro, no te preocupes, lo vamos a seguir tratando, ¿sí? Y repito esto, ¿no? Me gustaría que le peguen una mirada al power del primer principio. Cerrando entonces con el enunciado de Clausius, con el enunciado de Kelvin Planck, y ahora el tercer enunciado que te presento es el de la entropía, que tampoco contradice los anteriores, ¿no? Dice que existe una función de estado, llamada entropía, tal que en un proceso real, la entropía del universo siempre aumenta, ¿no? Siempre aumenta. Esta es la clásica. Es decir, esta fórmula es bastante emblemática, ¿no? A mí por lo menos, yo creo haberla estudiado varias veces cuando rendí termodinámica. La variación de entropía del universo. A ver si te puedo explicar esto, ¿no? Si nosotros consideramos un sistema, te vas a tomar mate y calentás la pava, ¿sí? Ves que el calor generado en la hornalla, ¿sí? Y considerás tu sistema, ese entorno de la cocina donde calentás la pava, podés ver que el calor que le entregamos al sistema pava, ¿sí? En un determinado tiempo, ¿sí? Hizo que aumente la entropía, ¿sí? Pero también hay una sumatoria, ¿sí? Hay una sumatoria de, vos podés pensar, sí, bueno, pero se disipó el calor también. Bueno, pero si yo sumo todas las entropías, pequeñas entropías que se generaron en la generación del gas, combustible, en la generación del comburente, en el transporte de combustible a través de los caños y demás, ¿sí? Hubo modificaciones entrópicas que continuamente hace que
la variación de entropía esté en aumento, ¿no? En todo desequilibrio que haya, ¿sí? La entropía siempre va a ser mayor que cero, ¿no? Es por eso que dice que existe una función de estado, por eso quise aclarar eso, ¿no? Llamada entropía, que en un proceso, ¿sí? Siempre aumenta su variación en el universo completo, no solamente en tu pava, volviendo al ejemplo, ¿no? En la cocina ni en la casa, ¿no? Considerando todo, considerando desde donde se generó, quién hace, ¿sí? Que yo tenga un foco caliente, ¿sí? En la hornalla de tu cocina. Bueno, es necesario presentarte ahora algunos dispositivos que hacen que podamos aprovechar, ¿sí? Esto que sabemos del segundo principio. De hecho, empezó acá la historia. La historia comenzó cuando los viejos técnicos empezaron a ver y querer conseguir mayores eficiencias en las máquinas térmicas que disponían en aquel entonces. Es por eso que yo ahora te presento más o menos qué es una máquina térmica, ¿no? Me gusta siempre ver las palabras y definirlas, ¿no? Nosotros sabemos que máquina es un conjunto de dispositivos que es, mira, lo estoy enunciando a capela, ¿no? Pero es un conjunto de dispositivos, ¿sí? Que es animado o recibe una determinada energía, ¿sí? Y por unos sistemas, mecanismos y demás, es capaz de generarme, ¿sí? Alguna otra forma de energía, ¿no? Que por lo general es trabajo, ¿no? Es trabajo. Nosotros sabemos en física a qué hacemos referencia, al trabajo, ¿no? Cuando hablamos de trabajo. Nosotros decimos que el trabajo mecánico, ¿sí? Nosotros podemos definir en trabajo térmico, en trabajo eléctrico, en trabajo mecánico. Yo me voy a centrar un poquito en mi área que me gusta mucho, que es Física 1, el trabajo mecánico de Física 1, nosotros lo definíamos con L o con W, no sé, no me acuerdo. Pero decíamos que era igual a la integral de línea entre la fuerza aplicada por la diferencial de el desplazamiento, es decir, fuerza por distancia, ¿no? Es decir, fuerza por distancia. El trabajo, ¿te acordás que era fuerza por distancia? Bueno, esa idea, ¿sí? Siempre te tiene que acompañar, me parece. Porque si vos vas a trabajar con distintas formas de energía, fíjate que la vas a poder aplicar siempre, en algún momento, ¿sí? A esta forma de interpretación del trabajo. Una máquina, por lo general, genera trabajo. ¿Cómo te puedo explicar qué representaría la térmica? No en vano te hice el ejemplo de la pava que estaba generando ahí. Me salió media chata. Imagínate que nosotros disponemos de una fuente caliente, ¿sí? Como puede ser la hornalla, ¿sí? Que está entregando calor, ¿sí? En este caso. Y bueno, el diseño de la misma me viene bien para ejemplificar que si yo le coloco en este lugar, ¿sí? Una ruedita, una turbina, etc., ¿sí? Esta me hace girar. Yo un giro veo trabajo, porque un trabajo en el eje es un momento, es decir, fuerza por distancia. Fuerza por distancia, decíamos según Física 1, que era trabajo. Vale decir que yo acá obtengo trabajo, en este caso podría ser un trabajo de circulación. Ahora bien, ¿qué sería la máquina térmica? Te animo a que lo vayas pensando mientras más o menos yo te voy diciendo. ¿Será la pava? ¿Será la pelotita? ¿O la turbinita? ¿Qué será la máquina térmica? En realidad la máquina térmica es los dos, ¿sí? Es los dos. Sería un conjunto, acá, si querés, podríamos soldar acá esto, ¿m? Y sería todo, ¿no? La máquina, donde esto podría ser la caldera, ¿sí? Y esto podría ser la turbina de una misma máquina térmica, ¿sí? De una misma máquina térmica. Pero ¿qué es importante ver? ¿No? Que la fuente caliente va a estar acá y la fuente fría va a estar acá. Si todo sería fuente caliente y no le permito hacer ese salto térmico, ¿sí? Que me haga traspasar la energía de un lugar al otro, no voy a contradecir con el principio de Kelvin. Voy a poder tener máquina térmica. Para tener máquina térmica, acordate, debo tener una fuente caliente y una fuente fría. Era fuente o foco aquello que me sostenía o mantenía constantes los parámetros durante el estudio. Una definición un poquito mejor, me parece más pretenciosa lo que es una máquina térmica, podemos decir lo que más o menos te dije, ¿no? El que puede convertir todo el calor en trabajo, parte del calor en trabajo, ¿no? El objetivo es convertir el calor en trabajo, no todo porque no se puede, ¿sí?
Clausius así lo dijo. Perdón, Kelvin Planck. Para ello se utiliza una sustancia, ¿sí?, para producir el trabajo. Puede ser vapor de agua, veremos después ciclos de aire, gasolina, combustibles, comburentes, etc. Que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de manera cíclica, no es un detalle menor, ¿sí? Lo reescribí hace un rato, por eso te lo estoy leyendo nada más, porque me dediqué a esto nada más, creo que en toda la tarde. Esto de que sea de manera cíclica es importante y ahora vas a ver por qué. O sea, para que una máquina térmica funcione, ¿sí?, tengo que tener, como te decía, básicamente dos cosas: una fuente caliente y una fuente fría, o un foco frío, ¿no? Y la máquina térmica en sí. Bueno, acá hay horas. Imagínate que tengo un cilindro, como el que está ahí, expresado ahí, ¿sí? Imagínate que tengo acá la posibilidad de que este cilindro vaya para un lado y para el otro, es decir, se mueva. Yo sé que si se mueve, fíjate, voy a aumentar el volumen. Nosotros vimos que volumen por presión me da trabajo, porque en definitiva, presión es fuerza sobre superficie y volumen es superficie al cubo. Si multiplico los dos, otra vez me queda fuerza por distancia, vale decir trabajo. Entonces, imagínate que tengo un sistema al que llamábamos allá en el primer parcial sistema elástico, es decir, que puede variar, ¿sí? Ese sistema, imagínate que yo le entrego, ¿sí?, la sustancia del trabajo, como puede ser vapor de agua, aire, gasolina, ¿eh?, por un dispositivo mecánico, una manguera, un caño, etc. Imagínate que yo le entrego eso, ¿no? Esa entrega, ¿sí?, imagínate que le genero las condiciones para que acá adentro explote, vale decir, aumente fuertemente, ¿sí?, su capacidad de generación de trabajo, ¿sí?, le entregue calor de manera muy brusca, ¿no?, un calor de manera brusca, o de una manera continua, ¿sí? Está simbolizando entonces lo que nosotros decimos una fuente caliente. Esta fuente caliente. ¿Qué me genera esa fuente caliente? Bueno, un montón de cosas: aumento de la energía interna, etcétera, la presión. Para aumentar la presión, pero previamente tuve que tener una fuente caliente, ¿qué hace? Empuja, ¿sí?, el cilindrito para abajo. Vale decir, me genera un trabajo, ¿sí? Me genera un trabajo. Ese trabajo, ¿sí?, para que sea cíclico, como te remarcaba por ahí, para que el proceso y la máquina térmica sea cíclica, esa es la función de la máquina térmica. Esto yo le tengo que pensar y advertir una fuente fría, ¿sí?, una fuente fría. Si acá yo tengo caliente, ¿sí?, y la fuente caliente está acá afuera también, no podría salir, porque vos sabés que el calor no se transmite de caliente a caliente, sino de caliente a frío. Lo vimos al principio. Entonces, yo acá voy a pensar esa fuente fría, liberal, ¿sí? De esa forma, pienso con esos dos colores, como te diría, característicos de la fuente caliente y de la fuente fría. Yo puedo pensar, tengo o fuente caliente, como está ahí, ¿sí?, o fuente fría, como está acá, ¿no? Es decir, que estas dos cuestiones, ¿sí?, me generan cíclicamente. Después, por un mecanismo, yo puedo sacar acá otra energía como rotativa y demás. O sea, direccionar la energía en forma rotativa y demás. Pero el principio de funcionamiento de una máquina térmica es nada más que esto. Nada más que esto. Yo, la verdad que te recomiendo que, si no lo entendés, también podés hacer los problemas bien, ¿no? Pero una máquina térmica te convierte la fuente fría, energía térmica, ¿sí?, de la fuente caliente, perdón, energía térmica, ¿sí?, en trabajo, y parte de la energía se va a ir en la fuente fría. El desarrollo de la termodinámica más concreto del segundo principio vino motivado por la necesidad de aumentar la cantidad de trabajo producido para una determinada cantidad de calor absorbido. Es cierto. Es decir, que cuando la gente los ingenieros se dieron cuenta de que esto era así, toda la industria, incluso la industria fabril y demás, comenzaron a instalar sus fábricas a orillas de los ríos, ¿sí?, porque, por ejemplo, ahí podían tener una fuente fría, más fría y natural, y comenzaron también a readecuar todas las maquinarias que estaban, estoy hablando de máquinas a vapor, que estaban haciendo funcionar su producción. Se extendieron las
chimeneas, ¿sí? Para poder, no solamente para que, por la contaminación, sino también por un mejor comportamiento térmico, ¿sí? De las máquinas que hacían funcionar la producción de aquel entonces. Una máquina térmica nosotros la vamos a simbolizar básicamente de esta forma, ¿sí? Este dibujito, ¿sí? Es para que vos entiendas, pero no vas a trabajar con este dibujito cada vez que tengamos que resolver un... Generalmente va a ser un dibujito un poco más parecido al que te muestro ahora. Voy a tener un foco caliente, o una fuente caliente, foco y fuente es lo mismo. Voy a tener una temperatura T1, ¿no? Esto de la temperatura, hoy no le hagas tanto caso. Sí, el lunes te voy a tener loco con la temperatura. Hoy, más o menos, dame artículo con el calor. Un foco frío, ¿sí? Y entre medio una máquina térmica, ¿sí? Una MTD, que sería una máquina térmica directa, máquina térmica directa, o puede ser también MT, o máquina térmica, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que el foco caliente, o la fuente caliente, va a entregar energía a la máquina térmica, y parte de la energía se va a transformar en trabajo, pero parte de la energía se va a ir al foco frío, ¿no? Es decir que en mi caldera, ¿sí? Volviendo al ejemplo de la industria, la revolución, la primera revolución, construcción de la máquina a vapor, ¿sí? Mi caldera me va a generar, por ejemplo, ¿sí? Una kilocaloría, ¿sí? Y no 4,186 terajoule, sino un poco va a ser transformada en calor, en trabajo, perdón, aprovechable, y el resto va a ir al foco frío. Es necesario tener esto, por lo que más o menos entendíamos en el esquemita del cilindro móvil acá. Bueno, acá podemos ver en el mismo esquema, muy similar al anterior, donde, bueno, me salió medio rojo, medio rosado, pero bueno. El Q1 es el calor, acá también es una forma de que vos puedas comprender la máquina térmica. Redirecciona, ¿no? En realidad transforma la energía térmica Q1, ¿sí? En trabajo, pero no toda, ¿no? Hay una gran parte que va al foco frío, ¿no? Y otra vez reitero esto, ¿no? Generalmente los rojos, bueno, le voy a cambiar a esto, me quedó muy rosado, representan el foco caliente, la fuente caliente, ¿sí? Uy, 2 y 2, bueno, acá es 1. Uy, ya lo corrijo. Pensé que lo había corregido. Acá bate 1. Y acá obviamente bate 2. ¿Sí? Acá me parece interesante esta animación, como para demostrarte cómo funciona esto, ¿no? Me gustó mucho el GIF y me parecía lindo que lo podamos analizar un ratito. Me gustó porque lo encontré con colores, o sea, el rojo es cuando está la fuente caliente a full, y el azul es cuando está la fuente fría. Si no existiría eso, ingresa el combustible por acá, es un motor de 2 tiempos, ¿no? Y sale, ¿sí? Por acá, es decir, el frío, ¿no? Fíjate, después veremos, ¿sí? Que muchos de los procesos se dan en amarillo, ¿sí? En el de 2 tiempos no se nota tanto, en el de 4 tiempos más. Ya esto lo vamos a ver más adelante. Pero solamente quería comenzar a proponerte que la cabeza se te vaya acomodando un poco, a pensar de que tengo que tener un azul y un rojo para que esto dé vuelta, ¿no? Eso me interesa sobremanera que hoy lo puedas ir masticando, ¿no? Que si no tengo un rojo y un azul, esto no anda. Por más que le metan un gran rojo, pero, o sea, una gran fuente caliente, pero si no hay una fuente fría que le haga de contrapeso térmico, esto no va a andar. Y de hecho, sí, los motores funcionan. Bueno, por más que la máquina térmica la estemos estudiando en el segundo principio, también fue abordada, sí, y se la hizo se la estudia considerando el primer principio, no es que contradice, no es que el segundo principio mata al primer principio. Vamos a ver que una máquina que debe trabajar en ciclos de variación, en ciclos, ¿sí? Cuando trabajábamos en ciclos, decíamos en el primer principio de la termodinámica, que la energía interna era nula, ¿sí? Cuando trabajábamos en sistemas cíclicos, ¿sí? Cuando trabajábamos, decíamos en evoluciones cíclicas, ¿sí? O cerradas, ¿sí? Decíamos que la energía interna era nula.
Si nosotros aplicamos el primer principio, ¿sí? Vemos que el calor entregado es igual a la variación de energía interna más P. Como la energía interna es 0, ¿sí? Acá voy a tener dos calores, Q1 y Q2, ¿sí? Es decir que me va a quedar Q1 más Q2 va a ser igual a W. ¿Sí? Q1 más Q2 va a ser igual a W. Pero, ¿qué pasa? Este Q1 y voy para atrás. Este Q1 y este Q2, el Q1 es positivo, pero el Q es negativo, porque sale. Q1 recibe, es positivo, y acá sería menos Q2, porque Q2 sale, ¿sí? Sale, que es la térmica en este que esto es más verdad, ¿no es cierto? Q1 es positivo porque ingresa a la máquina, y Q2 es negativo porque sale, ¿no? Y esto es importante también que lo vayas viendo. Y se puede comprobar que el trabajo, ¿sí? Generado por una máquina térmica directo, máquina térmica está dado por esa resta, ¿no? Por esa diferencia. En general, ¿sí? La potencia de una máquina térmica la vamos a calcular en este caso para un segundo, ¿sí? En realidad en watts, ¿sí? En watts. Internacional, la potencia, ¿te acordás que era el trabajo dividido el tiempo? El tiempo en el que se produjo ese trabajo. Es decir que la potencia de una máquina térmica la vamos a sacar. ¿Se cortó? Sí, perdón, es que me interrumpieron. Mil disculpas. Les decía entonces que la potencia es el trabajo dividido por el tiempo. No hay mucha vuelta más. Esto es así. Bueno, rendimiento de una máquina térmica, ¿no? El rendimiento, esto es importante, te pido que prestes atención. ¿Sí? Acá, a principio de año, y ahora te voy a dar los resultados. El rendimiento justamente tiene que ver con cómo rinde una máquina térmica y cuánto de calor que absorbe de la fuente caliente es capaz de convertirlo en trabajo. Una máquina térmica que tenga un buen rendimiento sería aquella que la mayoría de la energía que absorbe, por ejemplo, la energía interna de un combustible, que la transforma en tu automóvil, sería bueno que la mayoría de esa energía esté reflejada en las ruedas del mismo, ¿no? O sea, para poder trasladarse. Entonces, el rendimiento es básicamente interpretar este cociente, ¿no? Es la energía útil, ¿sí? lo que genero acá, sobre la energía absorbida, es decir, lo que pagué en el surtidor. Podríamos pensarlo así, ¿no? Podríamos pensarlo así. Es decir, la energía, ¿sí? que ingresó al sistema motor térmico, máquina térmica, motor MTD, máquina térmica directa. También lo podríamos poner, hay una relación directa entonces entre potencia útil y potencia vida, porque fíjate que ambos están divididos tiempo, ¿no? Y el tiempo. Por lo general, ¿sí? Se lo expresa al rendimiento en porcentajes. Es decir, que acá te va a dar un número, ¿sí? Este cociente te va a dar un número. Por lo general lo podés multiplicar por 100, si te lo piden, ¿no? ¿Qué porcentaje de la energía que ingresó al motor es transformada en trabajo útil? Eso podría ser una pregunta. Entonces, lo tenés que poner, vas a hacer el cociente, te va a dar un valor y a eso lo multiplicas por 100. ¿Cómo lo vamos a calcular? Fíjate, partiendo de lo que te decía recién, ¿no? Que el rendimiento es la energía útil sobre la energía absorbida. Vale decir que la energía útil en este caso es el trabajo que obtengo, ¿sí? En el eje del motor, por ejemplo, ¿no? O sea, sale como consecuencia de generado por la máquina térmica.
Y la energía absorbida es el Q1, es la energía térmica de entrada. Bueno, nosotros habíamos visto con la aplicación del primer principio de la termodinámica que el calor era igual a ¿qué? Que el trabajo era igual a ¿qué? A Q1 menos Q2. Entonces podemos reemplazar esto por la ecuación anterior, es decir, Q1 menos Q2, sobre Q1. ¿Puedo operar esto? Sí, puedo operar matemáticamente. De hecho, así lo voy a hacer. Puedo desparramar este denominador, ¿sí? En el primero y en el minuendo y en el sustraendo, acá en esta resta, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Acá puedo simplificar Q1 y acá me va a quedar Q2 menos Q1. Fíjate lo que me queda, ¿no? Es decir que va a ser 1 menos Q2 menos sobre Q1. Esta suele ser una manera bastante útil o común o usual de definir el rendimiento, ¿no? El rendimiento de una máquina. Fíjate que este valor siempre va a ser menor o igual a 1, ¿no? Va a ser siempre menor que 1, ¿no? Es decir, va a tener un número, ¿sí? Dividido un valor. Perdón, menos un valor. Un número al que le quito, un 1, perdón, al que le quito un valor. Es decir, que esto va a ser siempre un 0, ¿no? Un 0, esta sería como una expresión bastante común, como te decía, ¿sí? Que yo voy a tener para calcular el rendimiento de una máquina térmica. El rendimiento de una máquina térmica lo puedo calcular ya sea como el cociente entre el calor y el cociente entre el trabajo y el calor de entrada, 1, o 1 menos el calor de salida dividido el calor de entrada. Vale decir, fuente caliente y fuente fría, ¿no? Fuente fría, fuente caliente. Fuente fría, fuente caliente. Es decir que con esto nosotros podemos comenzar a ver, ¿sí? Básicamente cuáles son las máquinas térmicas, ¿sí? Qué efectos producen una máquina térmica, ¿sí? Y más que nada, ¿sí? El aprovechamiento de la energía de una máquina térmica generada por un foco caliente y un foco frío. Bueno, ahora te presento un poco quien da respuestas al enunciado de Clausius, ¿no? Fíjate que él decía que era imposible que podamos llevar energía térmica de una fuente fría a una fuente caliente. Por eso ahora te presento una máquina térmica que se llama máquina térmica inversa, máquina térmica frigorífica, ¿no? O refrigerador. ¿Sí? Esta máquina térmica es un dispositivo cuyo objetivo es extraer energía calórica, ¿sí? De un cuerpo a cierta temperatura, fría, ¿sí? Y entregarlo a otra de temperatura más caliente, o temperatura superior. ¿Sí? Para ello también se utilizan unas sustancias, ¿no? Sustancias químicas, termométricas, gases y demás. ¿Sí? Se realizan en ellas una serie de transformaciones térmicas cíclicas, otra vez es importante, para que pueda funcionar de forma continua, ¿sí? Igual como vimos en las máquinas térmicas directas. Como ya se comentó en el teorema de Clausius, ¿sí? Era imposible que un cuerpo transmitiese calor, ¿sí? Uno frío, ¿sí? Que le entregue calor a uno más caliente, ¿no? Es por eso que nosotros nos encontramos con la necesidad de poder definir esta nueva máquina térmica, que es una máquina frigorífica, que me genera esa posibilidad. Fíjate cómo es. Es decir, que es también inversa, ¿no? Ah, acá le cambié. Me olvidé de cambiar el nombre. Fíjate que es inversa, ¿no? Vale decir que yo tengo un foco frío, o una fuente fría, ¿sí? Y le entrego trabajo, perdón. Acá ya no tengo máquina térmica, sino tengo máquina frigorífica o refrigerador, y hace que este foco caliente, ¿sí? Este foco frío, perdón, entregue energía al refrigerador, y esto más el trabajo me transmite parte de la energía y parte del trabajo al foco caliente. Bueno, en definitiva es lo que pasa cuando enchufas tu heladera. Tu heladera es una máquina frigorífica, ¿no? Es una máquina frigorífica, es un refrigerador. De manera tal que dentro de la heladera, ¿sí? Voy a tener el foco frío, ¿sí? Y en la rejilla, las viejas como la mía, ¿sí? Está el foco caliente. Está el foco caliente. Y el motor de la heladera, ¿sí? Hace justamente de refrigerador y demás, de manera tal que cuando decimos se le escapó el gas, ¿sí? Se le escapó el gas frigorífico, que hace que
esto funcione, ¿no? Quizás son más bien datos técnicos, pero desde el punto de vista esquemático, pensá que si no enchufamos, ¿sí? No sacamos los watts, ¿sí? Los watts, ¿sí? Watts horas, vamos a ser claros, los watts horas del enchufe de tu heladera, que haga funcionar el refrigerador, ¿sí? Y que haga este proceso, ¿no? Este sería como el congelador de tu heladera, o el interior del gabinete de tu heladera, y el exterior, donde liberan los gases, ¿sí? Va a estar hacia afuera. En este caso, el calor del foco Q2 sí va a ser mayor que 0, ¿sí? El calor del foco 1 va a ser, perdón, el Q1 va a ser menor que 0, ¿sí? Del foco caliente, ¿sí? Y el trabajo va a ser, siempre va a tener que existir un trabajo, ¿no? Porque si no, naturalmente no pasa eso, ¿no? Naturalmente, Clausius lo enunció, y nosotros lo comprobamos habitualmente, ¿sí? No pasa esto, que si yo dejo desenchufada la heladera, ¿sí? Sigue estando frío. Es decir, que siempre voy a tener que tener un calor, una energía, ¿sí? Un trabajo mayor que 0. Bueno, en este caso va a ser la potencia, va a ser la potencia consumida, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Y voy a repasar un poquito lo que estuvimos viendo, al igual que la máquina térmica, la máquina frigorífica, ¿sí? Tiene estos tres componentes, digamos. Otra vez, fuente fría, ¿sí? Refrigerador o máquina frigorífica. También se la conocen se la suele ver en algunos libros como MF, ¿no? MF y MT. MF, máquina frigorífica. O refrigerador. Bueno, ¿cómo funciona una máquina frigorífica según la mirada del primer principio? ¿No? Según la mirada del primer principio. Igual que en la máquina térmica, la máquina frigorífica, ¿sí? Es una máquina cíclica, ¿sí? Esto a mí lo que me garantiza es que la energía interna sea nula, ¿no? La energía interna es nula. Vale decir que en este caso, fíjate que voy a tener esta expresión, ¿no? Voy a tener esta expresión. Entonces, voy a tener que recibo el calor, ¿sí? De Q2, ¿sí? Y cedo calor, ¿sí? Hacia Q1. Entonces hay que ver bien los signos acá, ¿no? Hay que ver bien los signos. Esto me permite ver, ¿sí? Al igual que en el caso anterior, que el W, ¿sí? Es igual a Q1 menos Q2. Igual. ¿Qué me interesa a mí? Obtener el calor en la fuente caliente, por ejemplo, ¿no? De manera tal que yo puedo despejar, ¿sí? Y esto está expresado sin contemplar los signos de entrada y de salida de calor, pero acá sí. Pero acá. De manera tal que el W va a seguir siendo igual al calor 1 menos el calor 2. El rendimiento de una máquina frigorífica, si el rendimiento de una máquina frigorífica, lo vamos a llamar. Se lo llama, ¿sí? Eficiencia. Para distinguirlo, el concepto es el mismo, Es el juego de energías que entrego y que recibo, ¿sí? Y cómo, qué tanto rinde eso, ¿no? Qué tanto rinde. Pero se le asigna, para distinguirlo de la máquina térmica, con un épsilon, ¿sí? El otro es con una nu, y este lo representamos con un épsilon. Este épsilon, ¿sí? Para una máquina frigorífica es el cociente entre la energía útil y la energía absorbida, ¿sí? También, ¿sí? Pero en este caso, fíjate que lo que yo absorbo, en este caso ahora, es el W. ¿Sí? Lo que yo absorbo es el W. Y como es una máquina frigorífica, yo quiero enfriar en tu heladera, es buena cuando fría, ¿sí? Lo útil en este caso es mi Q2, es decir, lo del foco frío. Claro eso, ¿no? Es decir, que hasta acá la fórmula es igual que en el caso de la máquina térmica. Acá es donde cambia. Acá es donde cambia. Y está bueno advertirlo para después no confundirnos. Bueno, yo puedo pensar esto, ¿no? Como te decía, esta W, yo este Q2 lo paso para allá y reemplazo acá, ¿no? Sabemos que W, al igual que la máquina térmica, es Q1 sobre menos Q2. Siempre, ¿no? De hecho, acá lo podemos ver, ¿no? Este ejemplito me costó hacerlo, pero te lo presento porque me parece interesante esto de que esto sería un chorro continuo que representa toda la energía, pero aquí me da la pauta, como esquemática y visualmente, de que este más este me va a dar esto, ¿no? O sea, esto más esto me va a dar el amarillo. Bien,
Dicho eso, nosotros podemos pensar que, fíjate, acá sí no puedo hacer lo que dice el 1 delante y demás, ¿no? No puedo hacerlo porque no me lo permite algebraicamente. Pero también que esto siempre va a ser, si vos analizás las expresiones, esto va a hacer que la eficiencia siempre sea mayor o igual a 1. Una máquina poco eficiente sería igual a 1. La eficiencia de una máquina frigorífica siempre es mayor que 1, siempre es mayor que 1. Así como el rendimiento es menor que 1, la eficiencia siempre es mayor que 1. Entonces, para calcular la eficiencia, para determinar la eficiencia, ¿sí? Tengo que utilizar esta forma. Ya sea Q2 sobre Q1 menos Q2 o Q2 sobre W. Q2 sobre trabajo, ¿no? Es decir, foco frío sobre trabajo recibido. Foco frío sobre trabajo recibido. En síntesis, una máquina térmica entonces es un conjunto de elementos que permite obtener un trabajo mecánico útil, ¿sí? Puede ser un trabajo mecánico útil generado de un desnivel térmico, ¿sí? Natural o artificial. O sea, tiene que haber, como decíamos, una fuente fría o una fuente caliente, ¿sí? Si hay solamente una fuente caliente, como dijimos al principio, ¿sí? Ya Kelvin Planck ya lo hemos desterrado, no se puede generar la máquina térmica, ¿no? Puede ser una máquina térmica como un motor térmico, máquina térmica directa, como decíamos, ¿sí? Donde desde un salto térmico voy a tener un trabajo, ¿sí? Y voy a tener que analizar un rendimiento, ¿no? O poder ver un rendimiento. El esquema habíamos dicho que básicamente era este, ¿te acordás? Foco caliente, foco frío. Bien, quién recibe, quién cede calor, ¿sí? El trabajo siempre que yo entrego trabajo en un sistema, que entrego trabajo, es positivo. También puede ser una máquina frigorífica, ¿no? Una máquina frigorífica. Ahí está el rendimiento, perdón. Analizar una máquina térmica, ¿sí? Siempre es importante, por lo menos en esta etapa, que la hagamos a través de los calores, ¿no? A través de los calores. Te adelanto que hay algunos ciclos que son particulares, como el de Carnot, que vamos a ver el lunes que viene, donde en lugar de poner, y te lo digo porque hay un problema medio a la entrada de la guía que lo aborda, ¿sí? Para el rendimiento de la máquina de Carnot, te da exactamente lo mismo trabajar con los calores o con las temperaturas, ¿sí? Con los calores. Por eso te decía, hay algunas cosas, mira, casi me olvido de avisarte, están muy bien pensadas para dar la clase de práctica de la semana que viene. ¿Semana que viene ya? Sí. Es decir, que el rendimiento en Carnot también podría ser 1 menos T2 sobre T1. Pero bueno, en esta instancia, para cualquier máquina térmica, se trabajan con las energías. La máquina frigorífica es básicamente al revés, como decíamos esto, ¿no? Decíamos que un trabajo, a través de una eficiencia, me genera un salto térmico, un salto de calor en este caso, ¿no? El esquema representativo básicamente son dos fuentes, ¿sí? O focos o fuentes calientes y frías, frías abajo, calientes arriba, y por el ingreso o por el aporte de trabajo, ¿sí? La máquina frigorífica le hace quitar calor, ¿sí? A ver, la máquina frigorífica también, en algunos libros, están como bombas de calor, ¿sí? Bombas de calor. Son un poquito distintas. Para nosotros, en esta instancia del aprendizaje, lo vamos a considerar igual. Y solamente yo te las nombro ahora, ¿sí? Pero vamos a trabajar con máquinas frigoríficas o refrigeradores. Para terminar, decirte que este proceso también vamos a sacar el rendimiento en forma de eficiencia, ¿sí? Y la eficiencia va a ser básicamente Q2 sobre Q1 menos Q2 o Q2 sobre W. Q2 era, como decíamos, el foco frío, lo que yo necesito producir, ¿no? Lo que necesito producir de una máquina frigorífica es el frío, ¿sí? Dentro de un compartimento. Bueno, no sé si se entendió algo. Esto va a quedar en el... Si quieren, no lo miren, pero como sé que algunos van a tener problemas, los resultados, ¿sí?
Hay algunos que no me gustan las unidades como me quedaron, por eso le decían como esta atmósfera litro. No está mal, pero si quieren aguardar hasta el lunes, bueno, eso ha sido todo. ¿Se entendió algo? Uy, tengo 19. Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Profe. Bueno, bueno, la verdad que como corté tantas cosas, pensé que, bueno, lo siento. Pero insisto en esto, ¿no? Les pido por favor, repasemos primer principio y si quieren mirar mírenlo y nos estaremos viendo el lunes. Ok, profe. Buenas noches. Bueno, profe. No, profe, muchísimas Bueno, gracias. profe, buenas noches. Que estén bien, nos vemos. Gracias, profe. Hasta Chao, chao. luego.